La Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida le da la bienvenida a nuestro estudio bíblico virtual Una vida con propósito. El día de hoy estudiaremos la lección número 23, titulada ¿Cómo creemos? Antes, quisiera invitarle a entonar el himno 315, Más de Jesús quiero aprender. Tendremos nuestro estudio bíblico virtual. Le pedimos que vaya a un lugar alejado de toda distracción para que pueda preparar su mente, su corazón y espíritu al mensaje del día de hoy. También le pedimos que tenga a la mano nuestro material impreso, una Biblia, un marcatextos para subrayar las frases que se le pidan, un bloc de notas y una pluma para ir anotando lo que Dios le vaya mostrando. Al finalizar nuestro estudio, tendremos la bendición pastoral. Recuerde que siempre nos encanta saber sus comentarios o dudas respecto a esta clase. Además, si cree que sería de bendición para otra persona que usted conozca, no dude en compartirla. Que Dios lo bendiga y que aprenda mucho. Bienvenidos a un estudio más de esta serie, Una vida con propósito. El día de hoy estaremos leyendo y estudiando la lección número 23 titulada ¿Cómo crecemos? Al momento de estar estudiando esta lección, vino a mi mente una historia que a muchos les gusta y se refiere a ese cuento infantil llamado Peter Pan. Para muchos adultos les agrada la idea de poder ser siempre niños
Y entonces, conforme crecen, ese cuento se transforma en una idealidad, porque recordemos que en el cuento, el personaje principal, Peter Pan, no crecía, siempre permanecía siendo niño. Yo les preguntaría a todos esos adultos que quieren permanecer niños y que se arrepienten de haber crecido, si les gustaría realmente volver a pasar por la primaria, por la secundaria, por esas horas de matemáticas, de filosofía, de anatomía, todos esos estudios. La mayoría me dice que no, que lo que les gustó de esa época era que podían estar con sus amigos, que podían jugar, que además no había tantas responsabilidades ni sobre ellos recaía tantas decisiones. Con esto entonces concluyo que les gustaban únicamente los 30 o 20 minutos del receso diariamente y que además lo que no les gusta es madurar. Crecer es empezar a tomar responsabilidades. Crecer implica que cada día seamos más responsables de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Crecer es algo necesario. Es algo obligatorio y además de manera biológica es algo imposible de dejar hacer. El día de hoy vamos a estar estudiando sobre este tema. Antes de pasar a nuestro estudio, quiero invitarlos a que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en esta hora por cada una de los hermanos, de las personas que nos están viendo. Te suplico que el Espíritu Santo se mueva con poder en sus vidas para que tú, Señor, les hables y les indiques la manera de crecer. ¿Cómo quieres que crezcan, Señor? Háblanos tú, Padre. Que tu poder infinito esté en cada uno de nosotros. Si hay alguna necesidad, si hay algún dolor emocional, físico, material, Señor, tú ayúdanos a que seamos sanados por ti, Padre, y que hoy aprendamos lo que tú nos quieres decir. Danos paz y tranquilidad en medio de estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero que tome su estudio y lea la página 149 y 150 para poder iniciar. Tome su marcatextos, por favor. Tenga su bolígrafo, su material a la mano, su Biblia, un bloc de notas, porque creo que el día de hoy Dios va a hablar a su vida. Vamos a leer entonces estas dos páginas para comenzar. Efesios 4, capítulo 14a, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y Efesios 4, también verso 15a, dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estos dos pasajes nos dan idea de que lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos. Quiero que tome su marcatextos y la primera frase de su estudio, márquela por favor. Dice, Dios quiere que usted crezca. Marque la segunda, que dice, la meta de su Padre Celestial es que madure y desarrolle las características de Jesucristo. Nosotros tenemos que crecer para parecernos a Jesucristo. Es la meta que Dios nos ha puesto. Cuando nosotros tenemos una plantita pequeña, pues lo que queremos es que crezca hasta que se manifieste su fruto y entonces pues sea la planta que nosotros sembramos a plenitud. Si estamos plantando un guayabo, lo cuidamos hasta el día en que entonces vemos ahí una guayabita y entonces vimos la representación, la imagen de lo que nosotros queremos. El árbol se transformó en lo que nosotros queríamos. Sería antinatural que este pequeño arbolito no estuviera creciendo y además nos produciría mucha tristeza. Lamentablemente, hay muchas personas en el mundo, en nuestras iglesias, que a pesar de que asisten y de que leen la palabra del Señor, no crecen, se quedan pequeñas. Es decir, son contentos con lo que están recibiendo, nunca quieren mayores responsabilidades, nunca quieren dar un servicio, nunca quieren algo más. Ellos así están. Físicamente, estas personas creyentes, pues envejecen, pero en su vida espiritual, su espíritu se queda del tamaño de un niño. No da ese fruto, no se manifiesta la imagen de Jesucristo en su vida. Y la razón es
que no se propusieron crecer. No ha sido culpa de Dios. Vamos a estudiarlo el día de hoy. Dios nos ha dado los elementos para que nosotros crezcamos, pero también depende de nosotros tomar las cosas. Es, por ejemplo, la comida. En la comida podemos nosotros encontrar cosas que nos sirven, pero nosotros decidimos, a pesar de que están frente a nosotros, tomar las cosas que no nos sirven. Entonces es lo mismo así. Mateo 9:9 nos indica que en una ocasión Jesús, pasando junto a un lugar donde había un hombre cobrando impuestos llamado Leví o Mateo, le dijo: sígueme, y este hombre dejó todo y le siguió. Y cuando dice que dejó todo y le siguió, fue que realmente él dejó no solamente su trabajo, sino también estuvo dispuesto a dejar incluso su manera de actividad profesional, incluso familia, manera de pensar, con tal de seguir a Dios. Este hombre tomó en ese momento una decisión llamada compromiso. Hoy encontramos que cuando vemos y leemos la Biblia, realmente es apasionante todo lo que dice ahí el Señor, y nosotros gustamos de aquello y entonces empezamos a asistir a alguna iglesia, pero nunca nos comprometemos más allá de únicamente ir y escuchar. Nunca pasamos a lo siguiente, no estamos en ese punto de seguir. Y esto se llama crecer. Nosotros tenemos que crecer. Nuestra página 150 dice así, que cuando nosotros buscamos crecer, tendremos que tomar decisiones que son opuestas a las decisiones que el mundo nos está diciendo. Hay decisiones a las cuales muchas personas no las ven mal, pero que a raíz de las Escrituras esas cosas están mal. En un momento les daré algunos ejemplos. Hay personas que en la vida se ponen como meta tener dinero y trabajan de sol a sol. ¿Es malo trabajar de sol a sol? ¿Es malo buscar el dinero? Bueno, la Escritura dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y que luego todas las cosas nos serán añadidas. No es malo que tú busques entonces el dinero si primero estás buscando el reino de Dios, porque puede ser que en tu búsqueda del dinero pasas por alto los valores que el Señor te está dando. Puede ser que buscas tanto el dinero que se te olvida que lo principal en tu vida es tu relación con Dios, es formar a la familia que ya el Señor te ha dado, y después ya viene esto, ¿no? ¿Cuántas personas que logran una posición económica podemos ver el desastre en que su familia se encuentra, o verlos a ellos en varios matrimonios fracasados? Finalmente, la persona, por rica que sea, algún día va a estar ante la presencia de Dios dando cuentas de lo que en su vida ha hecho. Y ese dinero y ese poder que el dinero le dio sobre algunas personas en la tierra es un poder que sencillamente a Dios no le impone. Espero estarme explicando en este punto. El poder y la autoridad que una persona llega a tener en la tierra es un poder y autoridad que a Dios no le impone, que a Dios no le hace sentir que tiene alguna obligación para contigo. Por eso tenemos que buscar que las metas que nosotros seguimos sean acordes a la palabra del Señor. Todos los días en nuestra vida nosotros tomamos decisiones, y cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas. Las decisiones son muchas, desde que nos levantamos, a qué hora nos vamos a levantar y qué es lo primero que vamos a hacer. Si usted decide levantarse temprano y lo primero que quiere hacer es leer su palabra de Dios y orar, eso va a tener unas consecuencias. Si usted quiere levantarse y lo primero que quiere pensar es lo aburrido que es su trabajo y lo difícil que es la vida, eso le va a traer consecuencias para su actitud durante el día. Cuando usted decide el tipo de ropa que ese día va a usar, ese tipo de ropa va a tener consecuencias. Si ese tipo de ropa que usted decide usar no es acorde a lo que dice la Escritura, pues va a tener algunos resultados. Por eso hay pequeñas decisiones que nosotros podemos pasar por alto, pero esas pequeñas decisiones traen consecuencias. El papel de Dios y el papel de usted. No todo es cosa de Dios.
Dios tiene su parte, tiene su papel en nuestro crecimiento, pero nosotros también tenemos nuestra parte que tenemos que poner. Dios quiere que nosotros crezcamos, pero si usted no quiere crecer, no va a crecer. Porque Dios nunca va a imponer su voluntad sobre la de usted. Dios es muy respetuoso. Él tiene el poder para hacerlo, pero ha decidido que Él no lo hace. Usted puede decidir qué libro leer. Y tal vez ese libro que usted está leyendo no le va a traer ningún mensaje espiritual. Es realmente sorprendente que muchas veces en personas que se dicen creyentes no leen su Biblia, pero sí están leyendo un libro esotérico, sí están leyendo un zodiaco, cosas así que realmente no les va a aportar nada a su existencia. Quiero volver al punto acerca de nuestras decisiones, porque es importante las decisiones que tomamos aquí. Nuestras decisiones deben de ser compatibles con la palabra de Dios y nosotros debemos depender del Espíritu Santo. Por ejemplo, vuelvo al vestido, porque es una decisión muy sencilla. Yo puedo decidir vestirme como la Biblia lo dice, decorosamente, ¿verdad? No está diciendo elegantiosamente, sino vístete con decoro. Y yo voy a mi trabajo vistiéndome con decoro, no voy de una manera mostrando mucha piel, yo no voy de una manera llamativa, voy de una manera respetuosa a trabajar. Y digo respetuosa, porque a veces en un trabajo hay hombres casados. Yo creo que las esposas de estos hombres están conformes y sería de buen testimonio ver que las compañeras de trabajo del esposo visten de manera decorosa. Sería un punto de respeto para usted. Para una muchacha que una ve en la calle, cuando la ve vestida de manera decorosa, pues también es un punto que nos hace pensar que es una muchacha inteligente, que no es una muchacha que le gustan las cosas fáciles. Cuando un joven decide buscar a una mujer, esperamos que lo haga con la intención de casarse, no con la intención de pasar un rato, de tener una aventura, porque la Biblia dice que Él está de acuerdo, el Señor, en que un hombre o una mujer se casen, pero ¿cuál es la intención? Ahora, si el joven busca o la joven busca a alguien, lo mejor sería que fuera de acorde a la palabra de Dios, es decir, una persona soltera. Es increíble la cantidad de matrimonios que cada año se disuelven por infidelidad, porque a un soltero se le ocurrió buscar a una casada o a una soltera le gustó un casado. En fin, no tiene de malo que alguien se enamore, pero fíjate de quién te estás enamorando, porque tiene que ser alguien que esté acorde a lo que dice la palabra de Dios, y el Señor te está diciendo que sea una persona pues soltera, una persona en la cual no caigas tú en una infidelidad o participando de un adulterio. Como vemos, estas son cosas de crecimiento, esas son cosas que usted tiene que decidir. Dios pone sus reglas, Dios lo dice muy claramente y juega su papel mostrándoselo. Pero a usted le corresponde decidir respetar ese papel. Quiero que tome por favor su marcatextos y que del tercer párrafo de la página 150 marque a la mitad de este tercer párrafo hay una frase que dice así: el crecimiento espiritual es un esfuerzo colaborativo entre usted y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, no solo en nosotros. Oramos para que el Señor nos cambie, pero no solamente es que usted ore para que el Señor le cambie, es que también usted ponga de sí. Si usted tiene una mala amistad que le induce a algún vicio, pues entonces usted tendrá que renunciar a esa mala amistad y pedirle a Dios que le fortalezca para poder dejar esta adicción, este vicio. Pero si usted solamente le pide a Dios, y así muchas personas le estén pidiendo a Dios, pero usted no está dispuesto a colaborar, difícilmente se logrará el cambio. Es importante en este crecimiento espiritual buscar más del Señor. ¿Conoce usted cuántas promesas tiene la palabra de Dios, la Biblia? Hay algunos sitios que dicen que tiene 3,000 promesas. Hay otros que dicen que tiene más de 7,000 promesas. Yo creo que tiene todas estas promesas del Señor. Quisiera preguntarle, en este momento,
cuántas promesas del Señor conoce. Me las pudiera enumerar y si las enumera, ¿hasta qué número llegaría? ¿Conoce 10 promesas del Señor? ¿Conoce 20, 30, 100? ¿Conoce las 7,000 promesas? Si no las conoce, es el momento de tomar las Escrituras y comenzar a entregarle más al Señor y confiar más en Dios de lo que nosotros ahora lo estamos haciendo. Entre más nosotros nos esforcemos por crecer, más creceremos. Aclaro, estamos hablando de crecimiento, no de salvación, porque la salvación Dios la da de una manera gratuita y usted ya no se puede esforzar por ser salvo, ya Dios lo hizo. Tome por favor su marcatextos y un párrafo antes de terminar a la mitad dice: tome usted su crecimiento personal en serio. Márquelo por favor. Terminemos de leer la página 150 y comencemos a leer la página 151. Siguiendo con nuestro estudio, aquí el siguiente enunciado dice: cambie su autopiloto. ¿A qué se refiere esto? A que cambiemos nuestra manera de pensar. Todas las cosas que nosotros hacemos está motivada por un pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Si usted piensa que no puede dejar la bebida, por ejemplo, nunca la va a dejar. Pero si usted piensa que asistiendo a un programa de AA, orando a Dios y con fuerza de voluntad puede dejarla, lo más seguro es que usted va a lograr dejar esa adicción o cualquier otra que pudiera tener. Pero influye en qué es lo que usted esté pensando. Los pensamientos marcan mucho nuestra manera de actuar. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos, porque está muy relacionado con lo que nosotros creemos. Nosotros nos manejamos a partir de creencias. En alguna ocasión estuve estudiando una ciencia que se llama neurolingüística. Y la neurolingüística, lo más importante era hacer que la persona cambiara su manera de pensar y entonces neuronalmente había un cambio de actitud que hacía que la persona lograra sus metas. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Efectivamente, uno puede con fuerza de voluntad cambiar algo, un mal hábito que tiene. Sin embargo, la fuerza de voluntad no te puede cambiar las emociones ni los sentimientos que te produce ese cambio. Yo puedo tener un cambio y ese cambio puede ser a corto plazo, pero para que el cambio sea a largo plazo, necesito entregarle mi vida a Dios. Esa es la manera de entregar el piloto de mi carro al Señor, de entregarle el control a mi vida. Yo quiero un cambio y tengo fuerza de voluntad, pero además necesito el poder de Dios, necesito el poder del Espíritu Santo para dejar de hacerlo. Puedo cambiar en algo, pero se trata que al cambiar también yo no genere sentimientos de resentimiento, de coraje. Hay personas, hay creyentes incluso que han aceptado a Cristo en su corazón, han cambiado esa manera de decir que yo me mando por mí mismo y han reconocido que el Señor es el que nos gobierna. Pero lo hacen con resentimiento, lo hacen con coraje, con enojo. Realmente no hay esa convicción que el Espíritu Santo desde adentro nos produce a que nosotros cambiemos. Tome por favor su marcatextos y de la página 151 el primer párrafo, el segundo párrafo más bien, marque donde dice: la fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero esto crea constante tensión interna porque no ha confrontado la raíz de la causa. El cambio no es entonces natural. Para que el cambio sea natural, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y eso solamente a través de pedírselo a Dios que nos ayude en ese cambio. Dice Pablo que nosotros tenemos que tener una renovación espiritual, empezando por nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Tiene que ser
de adentro, no de afuera. A veces podemos cambiar nuestra manera de accionar desde afuera. Podemos incluso sonreír fácilmente a alguien. El caso no es que usted le produzca esa sonrisa falsa, sino que realmente al ver a una persona le produzca esa sonrisa desde adentro, ese entusiasmo, esa emoción. Tome otra vez su marcatextos y del párrafo número 1, 2, 3, 4, marque a la mitad donde dice: usted se arrepiente cada vez que cambia su manera de pensar porque adopta la manera de pensar de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, la Biblia en más de una ocasión dice que para nosotros poder alcanzar las metas y las metas acorde al Señor tenemos que arrepentirnos. Arrepentir es darte cuenta que esa manera de pensar no era la correcta, sino que hay otra manera de pensar que es más correcta. Eso es arrepentimiento, es cuando tú te das cuenta que esta idea es mejor. Quizás usted estuvo participando o estuvo de acuerdo, por ejemplo, en el aborto y le han dado ciertas informaciones y ciertas maneras de pensar que parecen lógicas y concluye que es lógico. Pero luego llega la Escritura y dice que el hombre desde las entrañas está formado a imagen y semejanza de Dios y que es divino, entonces que es algo especial ese ser. Y usted se da cuenta por qué es tan grave, porque es un homicidio, así sea un ser pequeño, el participar de esta situación. Me refiero a situaciones obligadas, ¿verdad? Hay abortos espontáneos, hay situaciones que tristemente se dan durante una gestación, pero yo me estoy refiriendo a esos abortos voluntarios donde la mamá va y está de acuerdo en que su hijo sea matado, porque así es las cosas. A veces le queremos poner nombres para que no nos suene tan feo, pero esta es la situación. Arrepentirse es cambiar mi manera de pensar. Cuando yo digo, no, yo estaba pensando que esto era correcto y acabo de leer que a Dios no le agrada, me arrepiento y decido obedecer al Señor. Por eso yo necesito estarme arrepintiendo muchas veces para cambiar mi manera de pensar, para pensar como Cristo. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, dejamos de ser inmaduros y egoístas. Esto es importante porque la Biblia dice que ya no pensemos como niños, y aquí no quiero faltarle al respeto de los niños, pero los niños cuando nacen no saben dar. Los niños cuando nacen, cuando están creciendo, están hechos para recibir, de tal manera que lo tiene que atender en todos sentidos usted a ese recién nacido, pero se espera que conforme vaya creciendo, ese recién nacido que solamente sabe recibir, aprenda también a dar. Es una parte de la madurez. Cuando nosotros continuamos sin crecer, a pesar de llevar años de conocer el Evangelio, a pesar de llevar años leyendo la Biblia, pero que no estamos creciendo, nos estamos comportando como niños que solamente quieren recibir, que solamente queremos sacar provecho, que pedimos oración, pero nunca nos ofrecemos a orar por alguien, que pedimos nos visiten, pero que nunca estamos dispuestos a visitar, que nos agrada que nos den un regalo, una ayuda, pero que no estamos dispuestos nosotros a ser esa persona que vaya y que brinde la ayuda. Es más, ni siquiera volteamos a nuestro alrededor para ver la necesidad que existe. Eso es ser niño, es ser egoísta, solamente pienso en mí. Y Dios quiere que nosotros seamos maduros y que empecemos a darnos cuenta cómo están trabajando los demás. Pensar como Jesús, llegar a crecer como Jesús es una característica importante, el pensar en los demás. Cuando ya no solamente estoy pensando en mí, sino que también estoy pensando en el otro. Esto significa que he madurado, es un síntoma de madurez. Cuando yo puedo compartir, porque digo, bueno, a esta persona le duele tanto como a mí, esto es un símbolo de madurez. Vamos a leer en la página 152 para continuar con nuestro estudio.
vamos a recordar lo que estamos viendo. Estamos viendo qué implica crecer como Jesús. Decíamos que la primera es el estar cambiando nuestra manera de pensar. La segunda, un motivo de madurez o un paso hacia la madurez es entonces conducirnos como Jesús lo hacía, que era pensando en los demás. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Hay muchos que creen que madurar o crecer espiritualmente es dominar las Escrituras. No estamos en contra a que estudie, a que incluso empiece unos estudios ministeriales que le ayuden a tener más conocimiento de la palabra de Dios. Pero por mucho que conozca la palabra de Dios, si usted no la pone en acción, no sirve de nada, no está madurando. Madurez es poner en práctica lo que la palabra del Señor dice. Y en ese sentido, ahora que estamos pasando por cuarentenas, está surgiendo una nueva situación, se los digo como psicoterapeuta, lo he estado viendo en varios foros, que muchas personas al estar un tiempo en casa deciden que les agrada mucho estar en casa sin contacto humano. Así no va a haber nadie que les haga enojar, así no va a haber nadie que les vaya a decir algo que no es diferente a lo que ellos creen, es decir, se están aislando. Dios jamás nos diseñó para ser personas que se aíslan. Él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Somos personas que necesitamos tener contacto con los demás y obviamente que en ese contacto va a haber roce. Y ese roce a usted le da la oportunidad de crecer, de madurar, de que todo lo que ha aprendido en la Escritura, ponerlo en práctica. Poner en práctica su paciencia, su tolerancia, su templanza, su longanimidad, en fin, su mansedumbre, su amor, su fe por el prójimo. Dios es lo que quiere, que lo que aquí está escrito nosotros lo pongamos en práctica. Jesús anduvo por muchos lugares con sus discípulos caminando y predicando, enseñándoles y poniéndoles a que practicaran lo que estaban aprendiendo. Lea los evangelios y va a ver todas las ocasiones en que Jesús puso a sus discípulos a practicar, les llevó a que les enseñaran la palabra, la Escritura a otros y también los puso a servir mesas, los enseñó a que también sirvieran a los demás. Madurez no es dominio de las Escrituras de una manera teórica, es las Escrituras más la práctica es lo que me va a hacer que yo me parezca a Jesús y eso se llama madurez. Porque si yo no me estoy comportando conforme a lo que sé, entonces sigo siendo un niño. Eso no importa, yo no he crecido. Nosotros tenemos que darnos cuenta que conocer de Cristo y declararnos creyentes no es una religión, es un estilo de vida. Hay muchas religiones. Jesús jamás vino a poner o a levantar una religión. Lea bien su Escritura. Dios vino a que tuviéramos una relación con Dios y que viviéramos lo que aquí estamos. Si usted se dice creyente, usted debe entonces hacer lo que aquí dice la Escritura. Tome por favor su marcatextos y de la página 152, el primer párrafo, ¿verdad? Dice, marque, el cristianismo no es una religión o una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El centro de este estilo de vida de Jesús es pensar en otros, como Jesús lo hizo. Miren, Jesús tenía todo resuelto, pues es Dios, y sin embargo dejó su deidad, dice el libro de Filipenses, y bajó aquí a la tierra y se comportó como hombre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Él no hizo lo que quiso. Todavía la noche antes de ser entregado, él oró porque él le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús le dijo, bueno, si para que el ser humano tenga una relación con el Señor, el ser humano que ha pecado y que está condenado a muerte pueda disfrutar de esa vida, si para eso hace falta que yo muera, pues yo muero. Ese es el ejemplo de Jesús, esa es la vida de Jesús, poner la vida, poner en primer lugar lo que están pensando a los demás. Aquí solamente quiero hacerles una aclaración. Pensar en los demás no es olvidarnos de nosotros mismos. Es decir, volvernos tan autosacrificiales
que ya todo se lo doy al otro y entonces yo me niego y soy una persona de autoestima muy baja porque todo lo doy, todos tienen esa preferencia. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que amemos a nuestro prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. Ese es lo que Dios quiere. Es decir, si tú te amas a ti mismo y si tú te cuidas por la mañana de no salir al frío, pues entonces también ten misericordia de tu prójimo que por alguna razón sale al frío y que a veces no tiene con qué cubrirse y tú le puedes ayudar. Si tú en ese amor que te tienes a ti mismo, pues, ¿qué podemos decir? Haces ciertos rituales de salud, pues ayuda a que también tu prójimo los haga, ¿verdad? Tenga esos cuidados de salud. Lo que yo quiero para mí, también lo quiero para el otro. Yo quiero para mí un ascenso en el trabajo. Y también estoy feliz y estoy de acuerdo que mis compañeros suban también en el trabajo. Yo quiero para mí aprender mucho de la clase, pero no le voy a cerrar los libros a mis compañeros para yo nada más ser el que aprenda. También los voy a compartir porque también quiero que a ellos les vaya bien. En nuestro país actualmente hay una situación de egoísmo muy grande, a tal grado que si yo soy de un partido, quiero que le vaya mal al del otro partido. Y entonces, si nos damos cuenta, todos estamos perdiendo. Si el presidente que ahorita está en función no es el que yo quería, pues que espero que le vaya mal. Y la pregunta es, ¿y para qué le va mal? Si nos va a afectar a todos, vamos a orar para que le vaya bien, aunque no sea la persona que nosotros hemos elegido. Pero es un principio básico. Quiero que me vaya bien a mí y quiero que le vaya bien a los demás, porque ¿sabes qué va a pasar? Así nos va a ir bien a todos. ¿Qué sucede en una colonia cuando a una sola persona le va bien y esa persona entonces se reconoce como la rica de la colonia? Es envidiada y se le busca entonces robarle, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en esa colonia todos prosperan? Tendríamos una colonia bonita, no solamente una casa bonita, muchas casas bonitas, entonces tendríamos una colonia hermosa, ¿verdad? Nosotros, el mensaje del Evangelio es que hagamos por los demás lo que también nos gustaría que hicieran por nosotros. Esto es pensar en los otros, antes que pensar en mí, antes de que yo nada más quiero prosperar, que también mi prójimo prospere. Tome su marcatextos y de este último párrafo, de esta página 152, marque donde dice, pensar en otros es el corazón de lo que significa ser semejante a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Cuando usted está pensando en los demás antes que en su propio comodidad o bienestar, entonces usted acaba de crecer y la imagen de Cristo se está formando. Para concluir este estudio, un punto para reflexionar. Nunca es demasiado tarde para crecer. Si usted ya lleva años conociendo la Biblia, pero aún usted es una persona iracunda, una persona que le da trabajo contener las malas palabras, una persona que le da trabajo dejar de criticar y juzgar, y lleva años así, puede decidir el día de hoy comenzar a crecer y dejar esas actitudes, porque nunca es tarde. Hay un dicho que es mentiroso, porque es una total falsedad, que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. Esa es una mentira. Nunca existe una persona que no pueda cambiar. Lo que existe son personas que no quieren cambiar. Es distinto. Un versículo para recordar, Romanos 12, 2b, lo voy a leer, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Note la palabra, renueva tu entendimiento para que veas que esa es la voluntad de Dios. Una pregunta para que usted considere durante la semana. ¿En qué área de su vida usted necesita dejar de pensar en sí mismo para comenzar a pensar en los demás como Dios quiere que lo haga? Analice su vida, analice qué área necesita ese cambio. Espero que el Señor haya bendecido este estudio del día de hoy, le haya hablado y produzca en usted ese deseo de no solamente el querer, sino el hacer ese cambio y tener esa imagen que Dios quiere que usted tenga, la imagen de Cristo. Que el Señor le bendiga.
Muy hermoso y muy necesario este tema que acabamos de estudiar de la palabra de Dios. Vamos ahora a orar para finalizar nuestro estudio. Les pido que cierren sus ojos y que inclinen su rostro para orar conmigo. Señor bendito, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estudiar más de tu palabra, de conocer más, Señor, sobre este tema. Gracias por nuestra hermana expositora. Gracias porque tú le has dado la sabiduría de mostrarnos, Señor, estas verdades. Y gracias, Señor, por tu palabra que es eterna y que siempre nos instruye y nos da ánimo a seguir. Te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que están en tribulación, en angustia. Señor, que tú los cubras con tu mano poderosa y les ayudes. Bendice a cada uno de los que están viendo este video de estudio. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. También les invito que por último tengamos un coro, vamos a cantarlo juntos. Es el coro número 85 que se titula Mas la senda del justo. Que el Señor les bendiga.